Amante Padre, por favor, dame la habilidad para poder traducir este mensaje para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Beautiful singing. Thank you very much. Cantaron bien hermoso. Muchas gracias. Make a joyful noise unto the Lord. Hagamos un ruido alegre para el Señor. It's always a sad thing whenever you Nunca me quiero have separar. meetings like this one. Siempre es algo triste cuando tienes And reuniones you como get to esta meet each other, and then y llegas a time conocer goes a las to personas y luego llega el momento separation. This is one of de the la reasons separación. why we must look Esta es forward una de to las and do razones por las everything que in debemos our esperar y power hacer todo lo that que is está a nuestro possible poder, a to nuestro alcance, strive, as todo lo que Jesus es said in posible para Matthew esforzarnos, 7, como Jesús dice en Mateo to make it 7, into the kingdom of God, para poder llegar en el where reino de there Dios, will not be any more donde la Biblia dice que ya no separation. habrá más Are you separación. looking forward to that ¿Estás time? esperando con ansias ese I am momento? looking forward to that Yo sí day espero con when ansias there ese shall día, be no more separation, en el que ya no no more habrá más sorrow, no more separación, sin. ni más dolores, ni más pecado. And the old things, the former Y todas las things, cosas viejas, las they cosas shall pass pasadas, away. Let's han pray. pasado. Tengamos una palabra de oración. Loving God, our Father which art in Amado heaven. Dios Padre, que estás en el cielo. Father, Padre, please be with us now. por favor, quédate Speak con to nosotros us in hoy. a special way. Háblanos We know ahora you de have manera been with especial. us and you have been Sabemos que has speaking to estado us, con nosotros but y nos we has are estado hablando, asking that you would continue pero te pedimos to que open our continúes understanding. abriendo nuestro Bless entendimiento. the lips that presented Bendice los labios this message. que presentan este May mensaje. it be your voice that Que we sea tu voz, hear, Padre, not la que this mortal escuchamos man's y voice. no la In voz de Jesus' este hombre precious name we mortal. pray. En el nombre precioso Amen. de Jesús oro. Amén. Let's go to the book of Hosea, Vayamos al libro de chapter Oseas. 6. Oseas capítulo The 6. book of Hosea, El libro de Oseas chapter 6. capítulo According 6. to Sister White, Según hermana White, what is the greatest need of the church ¿cuál es la mayor right necesidad de now? la iglesia en este momento? We looked at that passage, yes, revival Miramos and este pasaje, reformation, sí, avivamiento y which also reforma, signifies or means que the también Holy Spirit, the significa outpouring el of the Holy Espíritu Spirit, Santo, which el also derramamiento del means Espíritu Santo, que también a change significa of character, un conversion. cambio de carácter, conversión. Just like the disciples, the Al igual que los experience that they discípulos, had with la Christ, experiencia que ellos tuvieron con and Cristo also the experience that they had, y también la especially experiencia que ellos tuvieron, in Acts chapter 2, especialmente en that Hechos capítulo revival 2, that they experienced. ese avivamiento que Hosea, experimentaron. are you there? Oseas, ¿estás Chapter ahí? 6, beginning in Capítulo verse 1, the 6, Bible says, Come comenzando en el versículo and 1, let la us Biblia dice, return unto the Lord. What is venid y returning volvamos al means? Señor. ¿Qué es lo que Repent. significa volvamos? Means Significa we have arrepentirse. forsaken Eso the way significa of que the hemos Lord, abandonado el camino del Señor, broken his commandments, hemos quebrantado sus mandamientos and now it's time for us to y return. ahora es tiempo para que nosotros For he has regresemos, told, volvamos. Continúa and he will diciendo, heal us. He porque has Él nos smitten sanará, and he will bind us up. Él nos, After 2 Él nos days, hirió y nos will vendará. he revive us, Después de 2 días, Él and nos the third reavivará. day he will raise us up, Y el tercer día, Él and nos we resucitará shall live in his sight. y viviremos Thank God delante de Él. for Amén. forgiveness of sins, Gracias a right? Dios por el perdón de pecados, God ¿correcto? is not willing, 2 Peter chapter 3 Dios no tells está us dispuesto, that según any should perish, según de Pedro capítulo but that 2, nos dice que all no quiere que should ninguno come perezca, to pero que todos deben repentance. de venir al But arrepentimiento. the day of the final Pero el time día del when tiempo you and final, I cuando tú y and the rest yo of the world y el resto del can mundo come to repentance podamos llegar al is arrepentimiento, approaching. There will se be está a final acercando. time, a Hermanos, final day for habrá that. un último día, un But último evento today, para eso. Hebrews Pero tells hoy, el us, día de chapter hoy, 3, Hebreos nos dice, if you capítulo hear his 3, voice, que si escuchas su voz, harden not your heart. no His endurezcas tu voice corazón. is that
¿Cuya voz es esa that speaks to us, that que we nos must habla, listen to? que debemos That is the escuchar? voice of the Holy Esa es la Spirit voz del Espíritu of Santo, God. And del we are Espíritu told Santo de Dios. Y se nos as dice, time is approaching and the a medida que se acerca el movements, tiempo the final y los movements, we movimientos say, finales, are debería taking decir, place. están sucediendo. We will hear less and less Escucharemos and cada less vez of menos, the voice cada vez of the menos, Holy cada vez Spirit. menos de la voz del Espíritu Santo. We will hear what again? ¿Escucharemos qué Less nuevamente? of the voice Escucharemos of the Spirit. escucharemos cada vez Because menos de la it voz del Espíritu means Santo, God porque is significa getting ready to que wrap Dios se this está thing, preparando para terminar esto, to put an end to the madness, to para put an poner end fin to a the la sin. locura, para poner fin And al He's pecado. removing His Holy Spirit Y Él está from quitando the su earth. Espíritu Santo de la The tierra. mission that Christ sent the Holy La Spirit, misión que Cristo envió al His Espíritu Santo, representative, su to representante, replace Him on the earth, para is reemplazarlo en la about tierra, to be finished. está a punto por Is terminar. about to be what? ¿Está a punto de qué? Finished. Está a punto de Is terminar. about to be finished. Está a punto de concluir. While we want this madness to be Mientras over, queremos que esta at the locura same time, termine, you and I al mismo need tiempo to tú y yo plead with God necesitamos suplicar con Dios for a little bit more time. por un poco más de tiempo. Not only for ourselves, No solo but para also for our nosotros, loved ones, sino también para nuestros seres for our queridos, friends, even for our por nuestros amigos, enemies, incluso para nuestros even enemigos, for our enemies. I incluso want para this nuestros thing to be enemigos. over, yes. Quiero que esto termine, sí, sí lo deseo, lo quiero, But at the same time, we are counseled. pero al mismo Even tiempo Sister White seamos says aconsejados. Incluso el hermano we White have to dice do everything in our que power tenemos que to hacer todo lo stand que está a nuestro against this alcance Sunday para movement, oponernos a este so movimiento that the dominical, Lord could give us a little bit more para que el time. Señor pueda darnos un poco más de tiempo. And that little bit more time Y ese is poco más for de us to tiempo come into full unity es para que with nosotros Christ, entremos en plena unidad con Cristo. for me to come to full Es para que repentance, yo llegue al and arrepentimiento also the total opportunity for others, y también oportunidad para friends, otros, family amigos, members, enemies, familiares, enemigos, to hear the final warning para and escuchar to las surrender advertencias their life finales to Jesus y entreguen Christ. sus Let's vidas a continue. It goes Jesucristo. on to say, Continúa diciendo. then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth Entonces is sabremos prepared si as the seguimos para morning, conocer al and he Señor. shall come Su salida está unto us as preparada the como la waters, mañana as the y Él rain, vendrá a and nosotros what como else? qué, como la As the lluvia. ¿Y qué latter más? and former rain Como la unto the primera earth. y última The lluvia a la church tierra. desperately needs Hermanos, la iglesia that necesita rain. desesperadamente There esa has been lluvia. a drought, Ha a habido una spiritual drought, sequía that is, espiritual, eso es, within the church. dentro de la iglesia. While we do want that rain to come, Mientras listen to me now. queremos que While venga we la do lluvia want that tardía, rain to come, escucha, both mientras the queremos former esa and the latter lluvia, rain, la primera which y means lluvia what tardía, again? lo que significa que nuevamente, What does the rain there ¿qué represent? representa ahí la lluvia? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Represents Revelation 18 Representa as well, the Apocalipsis last 18 cry, también, el right? fuerte While pregón. we want that to happen, Justo cuando keep in queremos que eso mind, suceda, pero tenga en cuenta when that time comes, que it cuando llegue also ese means the momento, close of también probation. significa el cierre de gracia. The close of probation for the El church. fin de la That is gracia the para first la close of iglesia. probation. Eso There es are two decir, el close primer of cierre de probation. gracia. Porque hay dos cierres de gracia. There's also an individual Pero close también of hay un cierre probation, de tiempo de gracia which individual can take place at any time. que puede You tener understand the lugar en difference, cualquier right? momento. ¿Captan la The diferencia, correcto? individual close of probation can El take cierre place de at tiempo de any gracia time. individual puede tomar lugar en cualquier There momento. is a specific Pero time hay un tiempo específico where the church will experience a donde la close of iglesia probation, and there experimentará is a un cierre de specific gracia. time Y hay un tiempo when the específico world will experience a cuando el close mundo of probation. experimentará un cierre de We have to gracia. plead with God. Tenemos que We suplicar con need Dios. that rain. Necesitamos esa We need lluvia. that shower. And Necesitamos God, esa lluvia. Jesus said, Y Dios, God Jesús wants dijo, to give his children Dios quiere good darle a sus gifts. hijos buenos And that regalos. gift is the Holy Spirit. Y ese buen That's what regalo es el Jeremiah was Espíritu saying. Santo. Where Vayan we a turn? Jeremías conmigo. ¿A dónde vamos? Jeremiah chapter 5. Jeremías capítulo What book? 5. ¿Qué libro? Jeremiah
Jeremías, especially in the note book of cuidadosamente en el Jeremiah libro de chapter 5, Jeremías capítulo 5, looking at verse 24 mirando el versículo of 24, Jeremiah chapter 5. versículo 24 de I Jeremías capítulo think I'm 5. going to back up here Creo que voy a retroceder un poco aquí, to verse 22. al versículo 22. Well, verse 21. Verse 20. Bueno, versículo 20. Get some more context. Vamos a The obtener Bible un poco says, más de contexto. La "Declare Biblia this dice, in the house of declara esto Jacob, en la casa and de Jacob publish it in Judah, y saying, públicalo en Judá diciendo, Hear now this, O escucha foolish ahora people, este, and oh pueblo without insensato understanding, y sin which have entendimiento, eyes and see not, que tiene ojos which y no have ven, what else? Ears y que tienen ¿qué más? and Que hear tienen not. oídos y no Now, escuchan. brothers and sisters, Ahora, I want hermanos y you to look at hermanas, this from a quiero que vean spiritual point esto of view. desde un punto de vista espiritual. Is God here talking about Pregunta, ¿está Dios aquí physical hablando eyes, de ojos physical físicos, ear, orejas físicas, huh? Physical eyesight and physical vista hearing? Is that física, what he's talking oído about? físico? No. ¿Acaso es He's de lo talking que está about hablando Dios aquí? spiritually. No, Él está hablando de Notice the connection here. ojos espirituales, espiritualmente. Ahora, noten la conexión aquí. ¿Cuál es el problema ahí? It's the Holy Spirit that is lacking. Es el Espíritu Santo el que Because it's the falta, Holy Spirit that gives porque you es el Espíritu Santo the spiritual understanding, que te da la the comprensión eyesight. espiritual, You see the el colorío eyesight. You espiritual, see the los problem ojos. with Laodicea, ¿Ves? El problema con la Revelation chapter Odisea, 3, según the Apocalipsis capítulo eyesalve 3, represent remember the eyesalve? They don't el have ears, el but colirio it represents representa, the ¿recuerdas Holy el Spirit. colirio? You don't have that. El colirio The Holy representa al Spirit Espíritu has Santo. been Ellos no lo tienen. taken El away Espíritu Santo from se los Laodicea. ha quitado This is why a los de la the Spirit Odisea. prophecy says Por eso es que el Espíritu de profecía the dice church, the condition of the church que la is condición de la iglesia Laodicean. es la Odisea. Therefore, the presence Por lo of tanto, God la is presencia not de Dios in the midst no of está en medio de ella. Sister White says. La hermana White dice, Because there's no eyesalve. porque no hay The Holy Spirit colirio. is removed. El Espíritu The Santo Holy ha sido Spirit is no removido. longer there. El Espíritu That Santo means ya the no está ahí. presence of God Y esa es la is presencia de no Dios. there. Significa que la You see, presencia de you Dios ya no está remove the ahí. Holy Spirit, ¿Ves? Quitas el God Espíritu is not Santo, there. Dios no está ahí. You don't believe in the Holy Spirit, No crees en in el the Espíritu ministration of Santo, the Holy Spirit, en el God ministerio is del not Espíritu there. Santo, Dios no está ahí. Let's continue. Sigamos. He goes on to say, Continúa diciendo, verse 22. versículo 22. Fear ye not me? That's a question ¿Acaso God no me asked, temes a mí? saith the Es una Lord. pregunta que dice Will ye Dios. not tremble at my ¿Acaso no presence, temblarán which ante have mi placed presencia? the sand for the Yo bound que he puesto la of the arena sea por los by a atados del mar, perpetual decree, por un that decreto you cannot perpetuo, pass it, and que no though puede the pasarlo, waves thereof y aunque toss sus olas themselves, se agiten, yet can they not prevail, todavía no pueden though prevalecer. they roar, yet can they Aunque rujan, not pass todavía no over it. pueden pasar But sobre él. this people Continúa have a diciendo, revolting pero este and a pueblo rebellious tiene un heart. corazón They rebelde y are repugnante. revolted and gone. Se rebelaron Neither say y se they in their fueron. heart, Tampoco let us dicen ellos en su now corazón, fear the vamos ahora, Lord our temamos al God, Señor Jehová tu that Dios. giveth what? Rain, Continúa diciendo, both the what? temamos a The Jehová former and tu what Dios, else? que da And the lluvia, tanto la latter primera in como la this última season lluvia to en esta reserve temporada. unto us the appointed weeks Él nos of reserva las the semanas harvest. señaladas One de la more time, when cosecha. you look Una at vez this más, in its context, cuando miras esto en from su a contexto aquí, spiritual point of desde view, un punto de vista this espiritual, was a rejection of the Holy esto fue un Spirit rechazo that del this he is Espíritu referring to Santo, here. a lo que esto se refiere aquí. Because it says here once Porque again, dice aquí una vez más they had no fear of God que no that tenían temor de giveth what? Dios, que da Rain. qué, que da So lluvia. rain ¿Y qué es la represents lluvia? ¿Qué representa la the Holy lluvia? Spirit. El Espíritu Santo. What's the first angel's message? ¿Qué es el mensaje del primer Fear ángel? God Temer a Dios and give glory to Him. y dar gloria a Él, ¿correcto? First angel's message El is mensaje del fear primer God. ángel es temer a Dios. In order for any man Hermanos, or woman para que cualquier hombre o to fear mujer God, tema a they Dios, must have and accept ellos the deben Holy tener Spirit y of God aceptar el in their Espíritu lives. Santo de Dios en sus vidas. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, when the Spirit of truth comes, cuando el He Espíritu will de do verdad what? viene, Él hará que If He will
reprove the world of Él God, reprenderá al mundo ¿de qué? of sin, De pecado, of righteousness, de justicia and of judgment. y de juicio. That is the role of the Holy Ese es el Spirit. papel del Espíritu Without the Santo. Holy Spirit, no man will Sin come el to Espíritu Santo, repentance. ningún hombre vendrá de Without arrepentimiento. me accepting and yielding Sin que to yo the acepta y voice ceda a la of voz the Holy del Spirit, Espíritu the Santo, rain, I will be like the earth. la lluvia, yo Without seré como la rain, tierra I sin will lluvia. be dry. I will Seré become seco, dry. me quedaré seco. Israel, during the Hermanos, days en of Israel, durante Elijah, los días de the Elías, prophet, Elías el profeta, for the space of 3.5 years, por el espacio de 3 años y what medio, happened to Israel? ¿qué pasó a What was the Israel? event that took place there? ¿Cuál fue el evento que sucedió ahí? Drought, no rain, Sequía, and no that había lluvia. represented Y as eso well representó a también spiritual famine, una a hambruna spiritual espiritual, drought. una Because the sequía Bible espiritual. tells us the Porque la rain Biblia nos represents dice the Holy que la Spirit. lluvia representa el Espíritu The Santo. Holy Spirit was not El in Espíritu Israel. Santo no estaba en Where was Israel. the Holy Spirit found? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde se Jesus encontró? talked about that. Jesús habló de eso. What did you say? ¿Qué? ¿Qué dijiste? On Elijah, yes. Sobre I Elías, agree. sí, estoy de acuerdo. Jesus talked about that in Luke Jesús chapter habló de 4. eso He en made Lucas capítulo 4. reference to that in Luke Él hizo chapter 4. referencia a eso I'm en just Lucas gonna capítulo quickly make 4. the Y reference vamos there, and rápidamente a hacer so la that we can referencia move on here. para que podamos Listen avanzar. carefully in Luke Noten chapter cuidadosamente 4. en This Lucas was capítulo 4. after Y hermanos, Jesus said esto fue después de que Jesús this dijera in Luke chapter 4. esto en Lucas capítulo Remember, 4. Luke chapter 4 Recuerdan, is Lucas capítulo 4 parallel, similar es to paralelo, Matthew similar 4. Jesus a was in Mateo the 4. wilderness, and Jesús estaba en after el the 40 desierto, days of fasting, luego de los he 40 came días back. de Remember, it ayuno, was the Él regresó. Spirit that Recuerdan led him into the que fue el wilderness. Espíritu que He nos had llevó to al have an desierto. experience with Tuvo que the tener una Holy experiencia Spirit con el Espíritu Santo before he begins his antes de ministry. comenzar The su Bible ministerio. says, La Biblia dice, Jesus, after he was delivered, Jesús después de the que fue book of entregado, Isaiah, that is in verse el libro de 17, and Isaías, when esto es he el had verso opened the 17, book, he found the y al place abrir el where libro it was encontró el written, lugar "The donde Spirit estaba of the Lord escrito, is upon el me, Espíritu de Jehová because está he sobre hath mí, anointed me to porque me preach ha the ungido gospel to para the predicar el poor. Evangelio a He los hath sent pobres. me to heal the Me ha enviado a brokenhearted." Let me sanar a pause here los for a moment. quebrantados de corazón. Remember, the Déjame Spirit of the pausar aquí Lord por un is momento. Recuerden, el Espíritu del upon Señor me. está And sobre what mí. else? ¿Y The qué Spirit más? of the Lord Y el hath Espíritu de Jehová me ha anointed him. ungido. And we looked at that a Y couple of miramos days eso ago, un par de that días, Jesus could not anoint que Jesús himself. no podría ungirse a sí If mismo. Jesus was the Si Spirit, Jesús as era el they Espíritu, say, como ellos dicen, and then he anointed y luego se himself, ungió a that sí would be mismo, unbiblical. eso You sería cannot no anoint bíblico. yourself. No te puedes ungirte a Somebody ti else has mismo. to do it Alguien for más you. debe de hacerlo por ti. The Spirit Aleluya. anointed him Dice que el to preach the Espíritu lo gospel ungió to para the predicar poor. el Evangelio a los pobres. He hath sent me to heal the Me has brokenhearted, enviado a to sanar a preach los quebrantados de deliverance corazón, to the a captives, predicar and liberación a los recovering of cautivos sight to the y blind, recuperación de la to vista a set los at pobres, liberty a them los that ciegos, are para bruised. poner en What else? libertad To a los preach the quebrantados. ¿Qué más? acceptable year of the Para Lord. predicar el año Now, aceptable del Señor. this is all in the Ahora, context todo of esto the está en el Spirit of contexto the del Lord. Espíritu del What he's Señor. saying here is Lo que all él in está the diciendo context aquí, todo está en of el the Spirit contexto of the del Lord. Listen Espíritu del carefully. Señor. This is Escuchen what he said. atentamente, And continúa he diciendo. closed, that is in verse 20, he closed the Y book cerró and he gave it eso unto en el him, verso unto the 20, minister, and sat lo down. cerró And y the se lo dio al eyes of ministro y se all them sentó, that were y in the los ojos de synagogue were todos ellos que estaban en la fastened on him, sinagoga because estaban they were sobre él, expecting him to porque elaborate estaban what he esperando que just él read. explicara lo Right? que acababa de Then it leer. says, ¿Correcto? and Y he luego began dice, to say unto them, y les today empezó a is decirle a this ellos, scripture hoy fulfilled se cumple in your esta escritura ears. en tus Who oídos. led him to say this? ¿Quién lo llevó a él a decir esto? The Holy El Spirit. Espíritu Santo. Then it says, Entonces and dice, all bear him witness and wondered at y todos dan his testimonio de él y words, se which proceeded maravillaban de out las of his palabras de mouth. gracia que And they salieron de said, su is boca. not this Y dijeron, Joseph's ¿acaso son? In no other es este words, el hijo de you would José? have to be there En otras to palabras, tendrías understand que in estar what ahí para context this entender en qué question was contexto asked. se hizo esta It's like pregunta. saying, who do you think you Es are? como decir, ¿quién crees que eres? See,
pretty much what they are Eso es más o menos lo que saying estaban here. preguntando Who do you aquí. think you are? ¿Quién te crees So que are eres? you now claiming to be the Entonces ahora Messiah? estás reclamando Because que eres el that Mesías, prophecy in Isaiah was porque esa about the profecía en Messiah. Isaías era sobre el Then the Bible Mesías. says, Entonces la and Biblia he dice, said unto them, Ye will surely y luego say él les unto dijo, me this seguramente les diréis physician, heal thyself. este proverbio, Whatsoever we médico, have cúrate a ti heard done mismo. in Todo Capernaum, lo que hemos oído do also hecho en here Capernaum, in thy country. haz también And aquí he en tu said, país. Prophet is accepted in his own. Aceptado en su propio país, pero te digo la verdad. Muchas viudas, aquí está. Esa es la referencia a la que me referí hace rato. Muchas viudas estaban en Israel en los días de Elías. Ese es el nombre griego de Elías. Cuando el cielo se cerró, 3 años y 6 meses. Cuando hubo gran hambruna en toda la tierra. Pero para ninguno de ellos, ahí refiriéndose a las viudas que estaban en Israel, a ninguno de ellos fue enviado Elías, excepto a Sarat, una ciudad de Sedán, a una mujer que era ¿qué? Que era viuda. Pregunta nuevamente, hemos cubierto esto antes. ¿Qué representa una mujer en la profecía bíblica? Una iglesia. Ahora tienes una viuda. Y eso viene siendo una mujer sin un esposo. ¿Cómo pondrías eso en un punto de vista espiritual? Desde un punto de vista espiritual, ¿cómo traducirías eso? Una viuda ahí sería, recuerda nuevamente, en el tiempo bíblico. Una viuda era alguien que era una mujer que estaba sin esposo. Y ella era de sostén propio, autosuficiente. Ahora usted tiene en la profecía bíblica, una mujer representa una iglesia. Entonces eso se refiere a una iglesia de sostén propio. ¿Lo captan? ¿Lo ven? Así que Jesús dijo, durante la hambruna en Israel, durante 3 años y medio, ninguna de las viudas en Israel, hoy en día tenemos muchos de los disque llamados ministerios de sostén propio, ¿correcto? Algunas de ellas están afiliadas a la conferencia, otras no, pero todavía enseñan algunas herejías condenables, como que no hay Espíritu Santo, es lo que dicen, y que Jesús es un Dios menor, o que no es Dios, pero aún así podemos adorarlo al mismo tiempo. Verás, esas viudas nunca recibirán el Espíritu Santo, ni la conferencia general, debido a este matrimonio entre Acab y Jezabel. Y Jezabel ahí representa a los jesuitas, representa a Roma, por lo que ninguno de ellos lo recibirá, porque Cristo aquí estaba rechazando, estaba reprendiendo más bien, estaba reprendiendo a los fariseos, al fariseísmo. Eso era la conferencia en ese entonces. No era solo fariseísmo al que estaba reprendiendo, también estaba reprendiendo algunas llamadas iglesias de sostén propio. Por eso es que él dijo viudas. Nuevamente, Dios no envió a su fiel profeta, Elías, a esas viudas. Él envió a Elías, a otra viuda que temía a Dios. Ahora, no tengo tiempo para cubrir esto. Puedes oír esto por tú mismo. Puedes anotar eso. Primero de Reyes, por ejemplo, capítulo 17. Aquí es donde empiezas a leer sobre Sarat, ¿correcto? Esa viuda. Y esa viuda recuerda que ella no tenía nada, no le quedaba nada. Pero, ¿qué fue lo que se encontró? En pocas palabras. Amén, amén, muy bien. Aceite, muchas gracias. ¿Y qué es lo que estaba faltando en Mateo 24? Entre las 5 vírgenes insensatas. Aceite, aceite. ¿Y qué representa el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo
Entonces, ¿de dónde se encontró el Espíritu Santo durante la hambruna en Israel? No en la conferencia general, no en los que dicen ministerios de sostén propio, como Hechos Asombrosos, que todavía están afiliados con la conferencia, así como los de Stephen Bohr y Doug Batchelor y todos esos, no todos estos grupos de 25-20, no dentro de otros grupos de sostén propio. No dentro de los grupos antitrinitarios, no dentro de los grupos del sábado lunar, porque eso también es Babilonia, es confusión. No saben en qué día cae el sábado cuando viene. No dentro del movimiento del Padre e Hijo, que llaman al Espíritu Santo de Dios Satanás, sino que el Espíritu de Dios estaba en la casa de una viuda. Quiero que recuerdas ese número ahí, una viuda. ¿Es esa una mayoría o son solo unos pocos? Si lo pusiéramos en una categoría o otra, sería la mayoría o unos pocos. Unos pocos, hermanos, hermanas. Una viuda. Hermanos, durante la hambruna, de todas las demás viudas, solo una viuda tenía miedo de Dios. Debido al temor de Dios, el Espíritu Santo moraba en su casa. Y Dios no envió a su fiel siervo, Elías, a esas otras viudas, es decir, a esas otras iglesias, y también a la conferencia general, pero envió a su fiel siervo a esa iglesia fiel, donde se encontró el Espíritu Santo. Alerta adventista, tú quieres estar donde el Espíritu Santo está siendo honrado. La hermana White dice, un huésped de honor, tú quieres estar ahí. No quieres ser rebelde contra Dios. Déjame llevarte ahora hablando. Vamos al capítulo 11. Aún estamos en el libro de Lucas. Ahora ve el capítulo 11 del libro de Lucas. Fíjate cuidadosamente conmigo. El capítulo 11 del libro de Lucas. La Biblia dice, comenzando en el versículo 5, y él les dijo a ellos, ¿cuál de ustedes tendrá un amigo y irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío en su viaje ha venido a mí y no tengo nada que poner delante de él. Y él desde adesto respondería y diría, no me molestes, la puerta ahora está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarte y darte. Te digo que aunque él no se levante y se lo dará porque es su amigo, sin embargo, debido a su importunidad, se levantará y le dará tanto como sea necesario. La palabra importunidad significa persistencia. Verás, tenemos que ser persistentes. Persistentes en lo que estamos pidiendo a Dios. Verás, porque Dios sabe cómo dar buenos regalos a sus hijos. Continúa diciendo, y yo os digo, pedid y se les dará. Buscad, ¿y qué más? Y lo encontrarás. Toca y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y para el que toca se le abrirá. Si un hijo le pide pan a alguno de vosotros, que es un padre, pregunta, ¿le dará una piedra? O si le pide un pez, ¿acaso en vez de darle pez le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿acaso le ofrecerá un escorpión? Versículo 13. Si tú entonces eres malo, siendo malos,
sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial? ¿A quién? ¿Qué dará el Padre? El Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Pidamos, hermanos, por el Espíritu Santo. Pidamos por el Espíritu Santo. Porque solo van a ser unos pocos que lo recibirán, no la mayoría. Piensen, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Recuerden, toda la iglesia estaba experimentando el día de Pentecostés. Toda la iglesia. Y cuando digo toda la iglesia, estoy incluyendo tanto a los fariseos así también como a los discípulos. Pregunta, ¿cuántos de ellos recibieron la lluvia temprana? ¿Cuántos de ellos? Recuerden, Jesús dijo, regresen, Hechos capítulo 1, regresen a Jerusalén y esperen. Hermanos, solo unos pocos estaban orando para que viniera el Espíritu Santo a sus vidas, para transformarlos, para eliminar todo el egoísmo. Solo unos pocos reciben el Espíritu Santo. Solo unos pocos reciben el Espíritu Santo. No piensen que es toda la iglesia, hermanos y hermanas. ¿Quién la recibirá? Veo tu mano. Adelante. Sí, ni uno en 20, correcto. Ni uno en 20. Hoy probablemente digamos ni uno en 100, tal vez. En aquel entonces, Elena dijo 1 en 20. Hoy podemos decir tal vez 1 en 1,000, 1 en 100. Solo unos pocos, no toda la iglesia la recibirá. Eso es lo que Jesús acaba de declarar en Lucas capítulo 4. Necesitamos pedir el Espíritu Santo. Nota en la pantalla conmigo lo que el Espíritu de Profecía nos dice aquí. Review y Herald, 2 de marzo de 1897. ¿Fue mediante qué? Confesión. ¿Y qué más? Abandono del pecado. ¿Y qué más? Mediante ferviente oración. ¿Y qué más? Y consagración de sí mismos a Dios, que los primeros discípulos se prepararon ¿para qué? Para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, noten, la misma obra, solo en mayor grado, incluso mucho mayor que la experiencia de los discípulos. Debe hacerse ahora. Entonces el agente humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccione la obra que le concierne a él. Es Dios quien comenzó la obra y él terminará su obra, haciendo a los hombres como completos en Jesucristo. Pero no se debe descuidar la gracia representada por la lluvia tardía. Son aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen. Recibirán mayor luz. Mayor luz, que es el contexto de la luz mayor. La lluvia tardía, hermanos, ese es el contexto de la luz mayor. Ven, ahora mismo, bueno, al menos deberíamos estar experimentando la pequeña luz, ¿correcto? La luz que tenemos ahora. Pero la luz mayor vendrá en forma de la lluvia temprana y tardía. Vendrá. Esta es la razón por la cual Apocalipsis 18 nuevamente dice que el ángel desciende con gran poder para que la tierra sea iluminada con su gloria. Sigamos, continúa diciendo, dice, a menos que estemos, ¿cuán a menudo? Diariamente avanzando en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Oh, hermanos, hermanas, recuerdo haber leído algo así hace años.
Creo que cuando me convertí en un adventista por primera vez, recuerdo haber leído y escuchado cómo algunos no reconocerán la manifestación del Espíritu Santo en algunos, tal como en el capítulo 2. Y vamos a una referencia, tal como en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos. Algunos, la mayoría, se estaban burlando de los discípulos y decían, esos hombres están borrachos. La mayoría dentro de la iglesia no reconoció la manifestación de lo prometido. En Oseas, en Zafonías, en Joel capítulo 2, la mayoría no lo reconoció. Y aquellos entre los que estén entre la mayoría no reconocerán la manifestación del Espíritu Santo. Son y serán los que ahora han rechazado el ministerio o la administración del Espíritu Santo. Me refiero a muchos de ellos dentro del movimiento del Padre e Hijo, antitrinitarios. Note con atención lo que esto dice aquí. Volumen 5. Recuerda, volumen 5 de los testimonios, página 82. ¿Hay cuántos? Pocos. Hay pocos hombres consagrados entre nosotros, pocos, que han luchado y vencido en la batalla con uno mismo. Leamos el siguiente. El siguiente dice, los vasos escogidos de Dios trabajarán bajo la dirección de ¿quién? El Espíritu Santo. Nota, los vasos elegidos, dice, ahora el trigo de la paja. ¿Y habrá cuántos? Muy pocos granos. ¿De qué? Muy pocos granos de grano puro. Dios debe purgar la iglesia. Toma la iglesia y purifícala. Y el resultado será solo unos pocos. Solo algunos pocos. Hoy vemos el trigo entre la cizaña. No podemos identificar el trigo. Pero cuando Dios purgue, mientras está sacudiendo su iglesia en este momento, veremos solo unos pocos granos de trigo. Y Jesús dice que ese grano de trigo debe morir. De lo contrario, permanecerá por sí solo. ¿Entiendes espiritualmente lo que significa morir el trigo? ¿Correcto? ¿Hay agricultores aquí? Si plantas la semilla, la plantas en la tierra, la semilla muere. Pero si entonces dará mucho fruto, Cristo dice. ¿Qué significa eso espiritualmente hablando? Debo morir a mí mismo, debo morir al pecado, para que pueda dar mucho fruto, como resultado de que Cristo sea levantado de la tierra. Muera por tus pecados. Estamos viendo el fruto de ello, ¿correcto? Fue sepultado como la semilla, ¿correcto? Como la semilla fue plantada en el suelo, ahora nosotros somos los frutos. Somos los frutos, hermanos y hermanas. Aquellos de ustedes que miran en línea también, ustedes son los frutos de eso. Eso es lo que debe suceder en nuestras vidas. Pero desafortunadamente será solo algunos, como dice la siguiente cita. De nuevo a la pantalla. Con un gran número, noten, dice gran número. Parece haber una alarmante falta de principios. Fueron influenciados por influencias no consagradas y parecían no tener raíces en sí mismos. Preguntaron, ¿qué significan estas cosas? ¿Por qué hay tal falta de su espiritualidad? Tan pocos que tuvieron una experiencia viva en las cosas religiosas. ¿Cuántos? Muy pocos, dice.
Hermanos, esta es la razón por qué vayan a Mateo capítulo 7 conmigo. Esta es la razón por la que Jesús dijo esto. En el capítulo 7 de Mateo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora, santos? Mateo 7. Jesús dice, en Mateo capítulo 7, versículo 13, esa es la razón por la cual, hablando de los pocos, dice, entra tú, ¿por qué? Por la puerta recta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, perdición. ¿Y cuántos le encontrarán? La mayoría. Y muchos son los que van, los que entran. Esa es la mayoría. La mayoría que irá por el camino que lleva a la destrucción, perdición. Entonces dice, porque recta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos le encontrarán? Pocos serán que le encuentran. Vayan a Lucas ahora, regresen a Lucas capítulo 13. ¿Qué capítulo nos dirigimos? ¿A qué capítulo vamos ahora? Al Evangelio de Lucas, capítulo 13. ¿Cuántos entrarán, hermanos y hermanas? Tengan eso en mente, ¿cuántos entrarán? Solo unos pocos. Capítulo 13 de Lucas, observa con atención conmigo. En el capítulo 13, versículo 22. Y cuando iba por las ciudades y aldeas, enseñando y viajando hacia Jerusalén, entonces uno le dijo, escuchen la pregunta, dijo, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál es la pregunta nuevamente? Dijo, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo a ellos, ¿cuáles son las palabras? Esfórcense por entrar por la puerta recta. Fíjense que dice, intenten. Esfórcense. Es una batalla contra uno mismo que debe ser peleada. Hay una batalla contra el pecado que debe ser conquistado. Hay una batalla contra el enemigo que debe pelearse. Enemigo, Satanás. Así que tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta recta, porque muchos, os digo, que intentarán entrar y no podrán. Muchos, ¿por qué? Cuando una vez el señor de la casa se haya levantado y haya cerrado la puerta, ¿qué es el cierre de la puerta? ¿Qué representa? El cierre del tiempo de gracia. Y eso viene por ti y por mí. Continuemos. Y comienzas a quedarte afuera y a llamar como la gente en los días de Noé, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá y dirá a ti, no te conozco. ¿Quién eres tú? Entonces empezarás a decir, hemos comido y bebido en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras calles. Fíjate, dice en nuestras calles, esto está hablando de la iglesia. Entonces dice, pero él dirá, yo os digo, no te conozco. No sé de dónde sois, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros mismos expulsados, y ellos vendrán del este. Esos son los que nos desplazarán. Ellos vendrán ¿de dónde? Del oeste, este, norte, sur, y se sentarán en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En otras palabras, diciendo que nací y crecí en la iglesia, no te salvará. No te salvará. La relación con Jesús, eso es lo que te va a salvar. Pero para que tú y yo tengamos esa relación con Jesús, nosotros debemos, como personas, ya sea que estemos dentro de una iglesia, de la conferencia, o dentro del movimiento del Padre e Hijo,
necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Verás, ambos movimientos niegan el Espíritu Santo. La Conferencia General y el movimiento antitrinitario Padre-Hijo, ambos lo niegan. La Conferencia General, a través de la enseñanza de la Trinidad, han aceptado la doctrina trinitaria que vino de Roma. Ellos niegan el movimiento del Padre-Hijo. Y el movimiento del Padre el Hijo antitrinitario, bueno, por un lado ellos te dicen que ellos no creen en la Trinidad, que vino de Roma, pero también niegan el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, su enseñanza sobre el Espíritu Santo también vino de Roma. Ya cubrimos eso ayer. Solo serán unos pocos hermanos y hermanas que recibirán la lluvia tardía. Ahora, recuerden, ayer cité este pasaje. Todos a la pantalla. Vamos a leer esto. Dice, he dicho ante ellos que por lo que se me mostró, pero ¿una qué? Dice aquí, se me mostró que un pequeño número de los que ahora profesan creer la verdad, eventualmente serían salvos. ¿O no, hermanos y hermanas? La hermana White, y ella no está exagerando cuando dijo eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo lo mismo, tanto en Lucas como en Mateo capítulo 7, Lucas 13, Mateo capítulo 7. Continúa diciendo. No porque no pudieron ser salvos, sino porque no serían salvos en la manera señalada por Dios. ¿Cuál es la manera señalada por Dios? ¿Sabes qué es eso? ¿A qué se refiere eso? También tiene algo que ver con el Espíritu Santo. Tiene algo que ver con lo que Cristo dijo a los discípulos. Algo que se les prometió a ellos en el libro de Oseas, en el libro de Sofonías. Cristo le dijo a ellos en Hechos capítulo 1, ve y espéralo, regresa a Jerusalén y espéralo. Y eso era el Espíritu Santo. Eso era el tiempo señalado por Dios. Y tenemos un tiempo señalado para la lluvia tardía, para que venga. Escuchen ahora. El camino marcado por nuestro Divino Señor es demasiado estrecho y la puerta demasiado recta para admitirlas, mientras se aferran al mundo o se acarician el egoísmo o el pecado de cualquier tipo. No hay lugar para estas cosas. Y sin embargo, ¿son qué? Son pocos que consienten en separarse de ellas para que puedan pasar el camino angosto y entrar por la puerta recta. Nuevamente dice aquí unos pocos, hermanos. Nuevamente, ¿cuántos pocos? Pocos. Ahora, eso me trae de regreso al pasaje que citamos ayer. Esto dice, de la carta 30, 1907. Ahora observe el contexto aquí. Juntos con lo que leímos antes. Durante la noche del primer sábado de la reunión de Newcastle, parece estar en reunión presentando la necesidad y la importancia de que recibamos, ¿qué? ¿Que recibamos qué? El Espíritu. Esta fue la carga de mi trabajo, la apertura de nuestros corazones al Espíritu Santo. Ahora, aquí está el contexto. Dios quiere que se salven la mayor cantidad posible dentro de la iglesia, pero la mayoría rechazará al Espíritu Santo. No hará preparación para recibir la lluvia tardía y por eso va a haber pocos. Continuemos. En mi sueño, un centinela se paró en la puerta de un edificio importante y volvió a preguntar a todos los que venían a la entrada. La pregunta nuevamente, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Tenía una cuerda de medir en la mano. Y lean eso conmigo, dice. Y solo muy pocos, dice aquí. Y solo muy pocos fueron admitidos en el cielo.
Ese es el edificio ahí. Y esto no estaba hablando del mundo. Esto se refiere a la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos el Espíritu Santo. Ven, la mente carnal no puede heredar las cosas de Dios. Vayan a Primera de Corintios. ¿A dónde vamos? Primera de Corintios capítulo 2. Observa lo que el apóstol Pablo dice aquí en Primera de Corintios capítulo 2. Aquí está la razón por la cual ella dijo, recuerda, antes dice que eran pocos, ahora ella dice muy pocos. Ese es un número muy pequeño. En Primera de Corintios capítulo 2, ¿estás ahí o te diriges hacia ahí? La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 2, aquí está la razón por la cual leemos. Versículo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Ni las puede conocer. ¿Por qué? Porque son espiritualmente discernidas. Sino el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para instruirlo? Sino que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo hemos recibido la mente de Cristo? Dentro y a través del tercer agente de la divinidad, a través del Espíritu Santo. El hombre natural no recibe las cosas de Dios. Y la hermana White lo expresa de esta manera. No podemos entender la naturaleza del Espíritu Santo. Dejemos el asunto en paz. La Biblia dice, podéis vosotros los hombres mortales, por medio de buscar, entender a Dios. Hermanos, se necesita fe para creer y conformarse. Ahora, Gálatas, permíteme. Voy a compartir una más, permíteme. Vamos a Gálatas. ¿A dónde vamos? Gálatas. Para reforzar lo que acabo de leer y decir aquí. Observen conmigo en el libro de Gálatas lo que el apóstol Pablo continuó diciendo en conexión con el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Vayamos al capítulo 5 del libro de Gálatas. Noten lo que dice el apóstol Pablo. ¿Están ahí, santos? Gálatas 5, versículo 16. Él dijo, esto os digo entonces, andad en el Espíritu, y no cumpliréis la lujuria de la carne. Pero la carne lujuria contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos son contrarios del uno al otro, para que no puedas hacer las cosas que vosotros queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Porque el Espíritu que habita en nosotros es el mismo que vivir la vida de Jesucristo. Guardamos los mandamientos de Dios automáticamente cuando invitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Guardamos los mandamientos automáticamente. Los ángeles se nos dice, por ejemplo, que ni siquiera sabían que había una ley hasta la rebelión de Satanás. Ahora, nuevamente, el hombre natural no recibe las cosas de Dios. Él debe morir. El hombre natural debe morir para que el Espíritu Santo pueda venir y vivir en el corazón. Déjame agregar el capítulo 3 de Proverbios. Ve al Antiguo Testamento, Proverbios 3. ¿A dónde vamos ahora, santos? Proverbios capítulo 3. Y si tu estómago está gruñendo, dile a tu estómago que se espere, ¿ok? Tú necesitas el alimento espiritual ahora. Amén. Fíjate en el capítulo 3 de Proverbios. ¿Te diriges ahí o ya estás ahí?
Y la Biblia dice en versículo 5, leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él hará que dirigirá tu camino. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y ¿qué? Y apártate del mal. Teme al Señor. Tienes que tener ese temor del Señor. El Espíritu Santo de Dios debe estar morando en las vidas. Amén. Amén. Verás, aquellos que no temen a Dios, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, como nuestras conferencias, ellos irán a terreno prohibido y recibirán un espíritu diferente. Ahora, fíjense en la pantalla conmigo, hablando de eso. Esto dice aquí. Esto se publicó el 3 de mayo de 2024. Dice aquí, el Foro Cristiano Global. Y luego dice, en ese evento, una experiencia que cambió la vida en Ghana, África. En el lado derecho de la pantalla puedes ver al líder adventista Ganón Díaz en azul. Conocen a Ganón Díaz, ¿verdad? Al negrito eso, al líder máximo adventista. Dice, representantes de la conferencia general en la cuarta reunión del Foro Cristiano Mundial de Nara realizaron, ¿cuál es la palabra? Un peregrinaje al castillo de esclavos de la costa Cape y compartieron historias de su viaje de fe. A medida que descubrieron el evangelio en diálogo entre sí, hermanos, el evangelio en diálogo entre sí, ¿te puedes imaginar los adventistas del séptimo día teniendo el mismo evangelio con Roma? Tremendo, hermanos, esta apostasía. Continuemos. Alerta adventista. Continuemos. ¿Qué más? Construyendo puentes. Compartiendo nuestras historias de fe sobre el tema. ¿Y cuál es el tema? Para que el mundo pueda saber. Hermanos, este es un testimonio que la Conferencia General ha hecho públicamente, haciéndole saber al mundo entero que entonces y ahora Roma, entre comillas, el Santo Padre, quien reemplazó al Espíritu Santo, son uno, para que el mundo sepa que ellos son uno. Ellos usan Juan capítulo 17. Nuevamente no quiero tomar mucho tiempo. En Juan capítulo 17, el versículo 20, déjame leer ese pasaje aquí. En Juan capítulo 7, Juan 7, 17, más bien versículo 20, Jesús dice, Él estaba hablando con los discípulos. Él dijo, ni oro yo por esto solo, sino también por aquellos los cuales creerán en mí. ¿A través de qué? ¿Ves el contexto aquí? A través de la palabra, su palabra, para que todos sean uno, como tú y yo, como tú, Padre, y yo, como yo estoy en ti y tú en mí, uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pregunta, ¿acaso Jesús también estaba incluyendo a los fariseos en esta unidad? Háblenme ahora. ¿Acaso incluyó a los fariseos en esta unidad? Hablen, hermanos, por favor. Alerta adventista, ¿sí o no? Comenten. Saludos, hermana María. ¿Por qué? ¿Por qué no incluyó a los fariseos? Porque ellos lo rechazaron, estaban en apostasía. Así que ahora, ¿cuántos estaban incluidos en esta oración de Cristo? En esta unidad, ¿cuántos? Pocos, hermanos, pocos. Solo fue unos pocos. Aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Él también dijo, Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero las iglesias caídas no tienen temor de Dios. ¿Por qué deberíamos unirnos a ellos e incluirlos en este texto? Para que el mundo pueda conocer
Juan 16, versículo 27. Hacia atrás hasta Juan 16, 27. Porque el Padre mismo os amó, porque me amó y creyó que yo vine de Dios. Ahora aquí está otro punto. Cristo dijo que Él es uno con el Padre. Cristo dijo que Él salió del Padre. Pero tenemos estos otros grupos antitrinitarios que rechazan el Espíritu Santo de Dios. Ellos dicen, bueno, el Espíritu Santo vino del Padre. No es un ser separado. Bueno, Cristo aquí dijo que Él vino del Padre. ¿Al caso no es un ser separado? ¿O al caso sí es un ser separado? Verás, una vez más, esas cosas no han sido reveladas a nosotros. Esto es porque el espíritu de profecía dice, estaremos aprendiendo acerca de Dios, acerca de la divinidad, a lo largo de la eternidad. Nunca llegaremos a un punto en el que digamos, oye, yo conozco a Dios, yo sé todo de Dios, puedo decirte todo de Dios. Hermanos, nunca llegaremos a ese punto. Fíjate lo que el espíritu de profecía dice aquí en la pantalla. Fíjate con cuidado. El mundo sabe muy poco de las verdades que creemos y en líneas claras y rectas el mensaje de este tiempo debe ser dado a todo el mundo. El mensaje viene a mí, despierta a los atalayas. Tenemos un mensaje de prueba que dar y se me instruye a decirle a nuestro pueblo, únanse, únanse. Pero no debemos unirnos con aquellos que se están apartando de la fe y prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de diablos. Con nuestros corazones dulces, amables y verdaderos, debemos salir a proclamar el mensaje sin prestar atención a aquellos a quien alejan de la verdad. Deja esto en la pantalla. Aquí, parte izquierda en la pantalla. ¿Qué tienes aquí? Aquí es Ganun Diap. ¿Ven la flecha amarilla? Líder máximo adventista uniéndose con Roma. Pero se nos dice que no deberíamos unirnos con Roma, con aquellos que no tienen temor de Dios, que se han apartado de la fe, dando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Verán, al igual como el movimiento antitrinitario, han aceptado un espíritu diferente. Tampoco debemos unirnos con ellos tampoco. Continuemos. El artículo continúa diciendo, este encuentro global creó un espacio de intersección y creación de conciencia, ayudándonos a todos a reconocer que ningún grupo realmente puede permanecer aislado. Pausa, pausa tremendo. Oh, hermanos, hermanas. Entonces, ¿tenemos que unirnos con Roma para poder ponernos de pie? No. Unirnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que el hermano White dice. Aquellos que se unan con los tres grandes poderes en el cielo, Él los ayudará. ¿Qué? ¿Qué, hermana, por favor? ¿Qué dices? Dice que ningún grupo tiene la verdad absoluta. Exactamente, eso es lo que ellos están diciendo, que ningún grupo tiene la verdad absoluta. Que solo podemos tener la verdad a medida que nos unamos. Tenemos un mensaje de separación. Hermanos, y la conferencia general está ahí, apóstatas. Dice, con una conciencia de la teoría de la expresión cristiana, toda centrada en las que son las palabras. Oh, hermanos y hermanas. Entonces, esta reunión ecuménica se basa en el Dios triuno. ¿Y qué es el Dios triuno? Volveré. Volvamos, sigamos. Dice, conduce a la humildad. Y luego dice, el ecumenismo se fomenta con una actitud de escuchar y una dependencia creciente del Espíritu Santo. ¿De cuál Espíritu están hablando? Para sostenernos y ayudarnos a perseverar en la obra para que todo vuelva a ser posible. Oh, hermanos y hermanas, dijeron
que esta reunión ecuménica, esta unidad, se basa en el Dios triuno. ¿De dónde salió eso? Este disque Dios triuno. Escuchen atentamente. Déjenme hacer una pausa aquí. Déjame explicar algo brevemente. Dios triuno. Hice mención de eso antes. ¿Qué es un Dios triuno? Pregunta, ¿qué es un Dios triuno? Ustedes tienen que saber para cuando lo escuches. Cuando escuches que la gente habla, sepas responder. ¿Qué es? El concepto encontrado de la Trinidad. Sí. Sí. Eso es puro jesuitismo. ¿Recuerdan? Usé la ilustración de que reconocen tres personas, ¿correcto? Reconocen tres personas, pero en un cuerpo, por ejemplo. Eso es solo una ilustración. Un cuerpo con tres cabezas. Eso no es bíblico. Eso es catolicismo. Ese es el Dios triuno del romanismo. Esa es la Trinidad del romanismo. No debemos ir con eso. Escucha. Escucha en la pantalla. Esto dice aquí, de Noticias del Vaticano. Dice, Papa alienta la profundización de la fe y de la comunión para la construcción de la unidad de los cristianos. Ahora el Papa estaba hablando de ese mismo encuentro de que Ganún Díaz formó parte. Dice, tocando en el tema de que nuevamente el mundo, para que el mundo sepa, basado en Juan 17, versículo 23, que nuevamente fue la oración de Cristo. Leamos lo que dice Juan 17, 23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean hechos perfectos en uno, y para que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado. Para que el mundo sepa, hermanos, esta es una declaración, un testimonio de prueba de que el mundo, cuando vean a los discípulos, ellos sepan, estos son los discípulos de Cristo. Así que ahora la conferencia general, al unirse a esta reunión ecuménica, está haciendo una declaración de que la forma en que el mundo podrá conocer a Cristo es a través de uniéndose. Por cierto, piense conmigo, por cierto. Así que cuando se unan a Babilonia y a las iglesias caídas, entonces, ¿a qué mundo estamos siendo testigos? Piensen, cuando nos unimos con Babilonia, cuando nos unimos a las iglesias caídas, ¿a qué mundo le estamos siendo testigos? Solamente a ambos, porque ya no hay mundo a qué testificar. No hay mundo para quién testificar. Eso es dar honor, como dijiste, honor y gloria al Papa. Continuamos, sigamos adelante, dice, de nuevo dice, tocando el tema para que el mundo sepa. El Papa dijo que los cristianos están llamados a encarnar la unidad y el amor de ¿qué? Del Dios triuno en su vida personal y eclesial, para que den testimonio de un mundo marcado por la división y con respecto a la revolución. Verán, hermanos, la razón por la cual la Conferencia General ha estado involucrada y también es miembro y en algunas de esas reuniones ecuménicas es porque, hermanos y hermanas, han rechazado la divinidad, han rechazado al Espíritu Santo, han elegido un espíritu diferente, han elegido la Trinidad que vino de Roma. Necesito seguir adelante aquí, noten cuidadosamente en la pantalla. Esto dice aquí, este es el discurso del Papa. El Papa hablando, dice el discurso de su santidad, los participantes en la asamblea de primados, en la comunión anglicana. Escuchen lo que el Papa dice aquí, basado en este encuentro de unidad. Escuchen. Queridos primates de la comunión anglicana, gracias por elegir y unirse este año.
Ahora esto salió 2 de mayo de 2024 en la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Cuál es la ciudad del apóstol Pablo y Pedro? ¿A quién se refiere él? Eso es Roma, ¿correcto? La ciudad del pecado. Dice, es un regalo para mí sentirme cerca de las comunidades que ustedes representan. Me doy cuenta de que el papal del obispo de Roma sigue siendo un tema controvertido y divisivo entre los cristianos. Entonces dice el Papa, aún así, en la espléndida frase del Papa Gregorio Magno, que envió a San Agustín como misionero a Inglaterra, el obispo de Roma es que es servicio ser Bederum, que significa el siervo de los siervos de Dios. Escucha ahora. Nuevamente, en las palabras de Juan Pablo II, esta designación es la mejor salvaguardia posible contra el riesgo de separar el poder. Observa el riesgo de separar el poder. Y en particular, ¿cuál es la siguiente palabra? El primado del ministerio. ¿Qué significa la palabra primado? ¿Qué acaba de decir el Papa aquí? Aquí es lo que la definición de la palabra primado es. Significa el estado de ser primero, en orden de importancia o mandos, preeminencia de rango, luego dice el rango de cargo o preeminencia de un primador eclesiástico. Así que volviendo a esto aquí, última oración abajo, ¿qué es lo que el Papa le dijo a este organismo ecuménico? Nuevamente en las palabras de Juan Pablo II, la designación es la mejor salvaguardia posible contra el riesgo de separar el poder y en particular la privacidad de ministerio. En otras palabras, el Papa dice, yo soy el primero. Recuerden que yo soy amo de ustedes. Yo los mando. Así que cuando te unas al Papa de Roma en el ecumenismo, tú estás reconociendo su supremacía. Tú reconoces que Él es un Dios también, porque Jesús dijo que no debemos unirnos con el mundo. El Papa dice que debemos unirnos. Eso significa que estás siguiendo la orden de otra persona. Escucha esta aquí en la pantalla. Noticias. Dice, Foro Cristiano Global se reúne en Ghana. El mismo movimiento nuevamente. Ahora noten arriba. Debería haber puesto una flecha amarilla ahí para que puedas verlo. A la esquina superior izquierda de la pantalla dice, Oficina Ecuménica Metodista en Roma. Nota el triángulo ahí. ¿Lo ven? Eso es satánico ahí. Escuchen ahora. El Foro Económico Mundial es una reunión única de iglesias y organizaciones cristianas globales que reúnen a todas las corrientes públicas del cristianismo mundial. El Foro Cristiano Global se basa en ¿qué? 4 pilares, 4 asociaciones pilares. ¿Y cuáles son? El Consejo Mundial de Iglesias, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Alianza Evangélica y la Fraternidad Mundial Pentecostal. Ningún adventista son parte de esos pilares ahí. Verán, hemos cambiado maestros ahora. Ya no estamos parados sobre los pilares de nuestro firmamento. Estamos parados sobre los pilares del movimiento ecuménico de Roma. Esa es la razón por qué en la pantalla aquí. ¿Ves este logo aquí? A la derecha. Ese es el logo adventista que nos dieron con la cruz al revés, boca abajo, sí, con la cruz anticristo, que nos dieron sin que nadie votara por ella, que se parece a este signo aquí en la izquierda. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Saben qué representa eso?
Es la señal, el logo a la izquierda, el símbolo a la izquierda. Ese es el Dios triuno. A la izquierda, ese es el Dios triuno. El cual la conferencia adventista ha aceptado. Nuevamente, por el bien del tiempo, los iba a llevar al capítulo 74 de Salmo, que habla que ya no vemos nuestros letreros, ya no vemos nuestro logo. Se profetizó que lo iban a cambiar. Ya no vemos nuestro logo. Eso es Salmo 74, verso 9. No vemos nuestro logo, no vemos nuestra señal, ya no vemos nuestra doctrina, ya no hay profeta. La hermana White ha sido degradada. El logotipo de los 3 ángeles ha sido quitado. Nos hemos convertido en una organización ecuménica. La conferencia general, eso es. Ese es el motivo por este logo. El musulmán tiene un logo que tiene el señal. El Pantene Pro B, la compañía de champú, tiene un logotipo igual a ese. Muchos otros. Incluso Joel Osteen, el predicador evangélico famoso. Sí, el predicador de la pastilla dormida. Él tiene el mismo logotipo. Les estoy diciendo, hermanos y hermanas. La Ichabod tomó lugar cuando ellos quitaron ese logo y mantuvieron este logo de Trinidad. Este es un logo de Trinidad de los líderes. Es un logo de Trinidad. Ahora, esta es la razón por la que tienen líderes adventistas de la conferencia general, como Ganun Diab, diciendo cosas como: prepara este video, prepara el video de Ganun Diab. Escuchen lo que Ganun Diab les va a decir sobre el Dios triuno. Escuchen atentamente. El Dios viviente es un Dios relacional dentro del ser de Dios, que está en comunidad del misterio de Dios. Es que Dios es un ser relacional interno. Hay pluralidad dentro del ser único del único voluntad de Dios. No está aislado, solitario. ¿Qué? Hay pluralidad, dijo él, en el ser único de Dios. Noten que él dijo que Dios es un ser único, pero que hay pluralidad. Esa es la ilustración. Ese es el Dios triuno. Eso es Trinidad. Nosotros rechazamos un cuerpo 3 cabezas, un ser 3 cabezas. Alerta adventista. La razón por la que escuchamos esas cosas es por el ecumenismo. Es ecumenismo. No necesitas apagarlo cuando ponga el siguiente video. Esto es ecumenismo, pero nuestra gente está escuchando estas cosas, pero no saben qué es. Ignorantes, dormidos, alerta adventista, atalaya despierta. Luego tienes otro movimiento diciendo: oye, escucha lo que dice Ganun Diab. Bueno, no creas en eso tampoco. Escucha, sí, adelante. Sí. El hermano Bay profetizó de que una nueva organización sería formada. Sí, es lo que estamos presenciando. Escuchen de nuevo. Fíjense conmigo en la pantalla. Escuchen esto aquí. Esto es de la Universidad de Georgetown. Centro Berkeley para la religión, la paz y los asuntos mundiales. Cubrí esto antes. Ganun Diab fue invitado ahí, líder máximo adventista. ¿Qué es la Universidad de Georgetown? Es jesuita. ¿Qué dijiste? Es la Universidad Jesuita número 1 de América. Sí, la Universidad Jesuita número 1 en América. Y Ganun Diab fue invitado ahí. Recuerda que se nos dice que Ganun Diab va ahí para predicar el mensaje del tercer ángel. Pero en lugar de eso, él va ahí a hablar sobre un Dios triuno para complacer a Roma. En la pantalla dice: una discusión con Ganun Diab
director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, Departamento de la Iglesia Adventista. Esto tuvo lugar en medio de la peste, en 2020. Esto fue agosto 28 de 2020. Mientras la conferencia general estaba en la cama con el gobierno mundial y con el Papa de Roma, y también estaban en la cama con los jesuitas. Ganun Diap fue a los jesuitas y Ganun Diap declaró la Trinidad como él abrazó. Prepara ese video, escucha atentamente lo que él dijo a los jesuitas mientras él estaba en la universidad jesuita. Escucha ahora. Dios no es un monarca solitario, sino como una comunidad interna de personas. Dios no es un unificado, unidad, pero una trina de Padre e Hijo. Tremendo, hermanos. Este es el Dios triuno nuevamente. Él está compensando a Roma. Esto es lo que creemos ahora en la Trinidad. Oh, hermanos y hermanas. ¿Saben qué es lo que viene a mente? Déjame llevarte a Primera de Samuel. ¿A dónde vamos? Fíjense en el libro de Primera de Samuel conmigo. Esto es lo que vino a mente del libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Nuestra gente está siendo destruida por falta de conocimiento. Tal vez es porque Dios ha ocultado el conocimiento de ellos. No, porque ellos han elegido seguirlo. Han elegido seguir a hombres. Han escogido y escuchar cada palabra que sale de Ted Wilson y la conferencia general. Se les enseñó a creer que su salvación solo puede estar segura si permaneces dentro de esas iglesias apóstatas, dentro de las iglesias de la conferencia. Primera de Samuel capítulo 4. Están ahí, santos. Escuchen lo que la Biblia dice. Esto fue durante la apostasía en Israel. Y el versículo 21, no quiero leer demasiado aquí. Y ella nombró al niño, ¿cuál es el nombre? Icabod. ¿Y qué significa Icabod? La gloria se apartó de Israel, porque el arca de Dios fue tomada y por la culpa de su suegro y su esposo. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que no había temor de Dios. La condición de la Odisea que estamos experimentando ahora mismo es la Icabod. Nuevamente el espíritu de profecía dice que la iglesia está en el estado de la Odisea. Esta es una cita, dice, la iglesia está en el estado de la Odisea. La presencia de Dios ya no está con ella. Dios no está en medio de ella. Sí. Alabado sea el Señor. Sí, gracias por comentar. Amén. La iglesia está en esa condición, la Odisea. Pero se nos dice, ¿con qué frecuencia has escuchado a Aldrin Wilson o algún otro pastor dentro de la conferencia decir, oh, sí, esta iglesia, nosotros somos la Odisea, pero la iglesia lo logrará? No, la iglesia no lo logrará. La iglesia no lo logrará. Solo son unos pocos, hermanos y hermanas. Solo unos pocos. Aquellos que entregan sus vidas al Espíritu Santo de Dios. Huyan de Jerusalén. Es decir, la organización, la estructura, la conferencia general. Esta es una nueva organización. La hermana White dice que nada se permitirá permanecer en pie en el camino de esta nueva organización, lo que significa que están destinados a la perdición, a toda velocidad a la perdición. No regresarán. Ya no escucharán la voz de la conciencia. Escuchen lo que dice el espíritu de profecía aquí.
en conexión inmediata con los pecados del gran día de Dios. El Señor, por el profeta Joel, ha prometido una manifestación especial de su Espíritu. Eso es Joel capítulo 2, versículo 28. Miramos eso antes. Esta profecía recibió un cumplimiento más bien parcial. ¿En el dónde? En el derramamiento del Espíritu, en el día de Pentecostés. Pero alcanzará su pleno cumplimiento en la manifestación de la gracia divina, que acompañará la obra final del Evangelio. Ahora, ¿qué necesitamos? Déjame llevarte a Hechos a medida que llegamos a su fin. Hechos 19. ¿Qué necesitamos para recibir esta gran manifestación de la gracia divina? ¿Qué necesitamos? Noten en Hechos capítulo 19. Chéquenlo conmigo. Lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Hechos. Versículo 1. Y aconteció que Apolos estaba en Corintio. Pablo, habiendo pasado por la costa superior, llegó a Éfeso, y encontrando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Qué necesita la iglesia ahora? El Espíritu Santo. Y le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Y él les dijo a ellos: ¿en qué entonces fuiste bautizados? Y ellos dijeron: sobre el bautismo de Juan. Eso significa que no aceptaron el Espíritu Santo, no sabían acerca del Espíritu Santo, no sabían acerca de la tercera persona de la divinidad. Entonces dijo Pablo: Juan verdaderamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que crean en él, que vendría después de él. Eso sería en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Oh, hermanos y hermanas, déjame terminar aquí con esta historia. Recuerdo, ¿qué año fue esto? A ver, esto fue en el 2015. Era el año 2015. Recuerdo que me invitaron a un campamento de un grupo conocido. Esto fue allá por Washington, Seattle. Un grupo ahí que cree en la cosa del Padre e Hijo antitrinitarios. Tengo amigos y fui a ver. Y recuerdo que cuando primero llegué ahí, estaban haciendo un bautismo. Había 2 hombres en el agua bautizando a algunas personas. Y cada vez, permítame, tenían a un hermano en el agua bautizando a algunos individuos. Y cada vez que levantaba la mano y decía: ahora te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo. Y luego tenía que parar literalmente de decir el Espíritu Santo. Tenía que detenerse literalmente. Literalmente tenía que detenerse para no decir el Espíritu Santo. Porque esas personas no recibieron el Espíritu Santo. Debemos ser bautizados como nuevos hermanos y hermanas. Debemos de hacer de nuevo. Debemos recibir la lluvia tardía. Mis hermanos y mis hermanas, hagan un compromiso hoy de recibir o prepararse para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Porque cuando llegue ese momento, será el sello para algunos y el cierre de gracia para otros. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso Dios que estás en el cielo, séllanos con tu Espíritu Santo. Perdónanos de nuestros pecados, límpianos de toda injusticia. No nos pases, Señor, cuando venga esa lluvia.
como algunos la han perdido y la perderán. Te pido, Padre, que todos aquí estemos entre los que recibimos esa bendición. Oramos por tu gente aquí y tu gente viendo en línea. Perdónanos, prepáranos para recibir el Espíritu Santo y para ser empoderado por el Espíritu Santo para terminar la obra. En el precioso nombre de Jesús, oro, amén. Alerta, adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa. Oren por mí, oren por este ministerio. Apoyen este ministerio con sus oraciones y con sus donaciones. Alerta, adventista.